del año, del el seminario del año 2022. Entonces, tenemos aún a más personas con nosotros. Todavía tenemos a Carlos, a Marco, que nos están soportando también con lo de la red. Y ahora tenemos también a Návila Gómez. Ella es de Argentina, trabaja en la Universidad de Buenos Aires. Y ella ha estado también vinculada a la red ahora, apoyándonos en la parte de redes sociales. Ella les va a presentar a la nueva, a la nueva, a la ponente que tenemos hoy. Entonces los dejo con Návila. Hola, muchas gracias por la presentación. Buenos días a todos y todas. Tengo el agrado de presentar hoy a una colega, Milena Mansur. Ella es bióloga de la Universidad Nacional de Córdoba, hizo una maestría en producción vegetal en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires y se doctoró también en la misma casa de estudios. Actualmente se desempeña como investigadora en la Universidad de San Martín y como docente en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Y hoy nos viene a contar un poco de su trabajo con este seminario titulado Defensas inducibles y constitutivas en plantas del género Solanum en escenarios de herbívora y competencia. Muchas gracias, Milena. Te dejo la palabra a ti. Dale, gracias. Bueno, gracias por invitarme. Voy a contarles un poquito lo que hacemos en el laboratorio. Voy a mostrar resultados que son algunos publicados ya en las tesis de grado. Estoy ahora haciendo el paper correspondiente, que me lleva un montón de tiempo, nos agarró la pandemia. Pero básicamente lo que voy a contarles hoy es cómo trabajamos, dónde trabajamos y cuál es la hipótesis de trabajo que tenemos para entender esto de las defensas en las plantas. Entonces, para ponernos un poco en contexto, lo primero que voy a hacer es empezar a entender el sistema, digamos, desde dónde lo vamos a abordar y cómo lo vamos a entender. Entonces, una generalidad en la que nos tenemos que parar es entender que las plantas no pueden correr, ¿sí? Acá hay una foto ilustrativa de, no sé, un herbívoro, un mamífero, que es perseguido por un carnívoro, puede correr y eventualmente salvarse de este ataque. Las plantas no pueden correr, digamos, no pueden correr y escaparse del ataque de los herbívoros. Entonces, a lo largo de la evolución, las plantas desarrollaron distintas estrategias y distintas herramientas para poder lidiar con esto, ¿sí? Una cosa que uno podría preguntarse es, bueno, alguien se come a todas las plantas no pueden correr, y sin embargo, siguen existiendo las plantas y siguen existiendo los herbívoros, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que se gestiona esto? ¿Cómo es que todavía sigue habiendo plantas y también sigue habiendo herbívoros? ¿Cuál es la ecuación que está dando vueltas ahí? ¿Sí? Entonces vamos a tener eso primero en mente. La segunda cosa que vamos a tener en mente es que la luz, además de ser una fuente de energía para las plantas, para hacer la fotosíntesis, es una fuente de información, ¿sí? Las distintas calidades de luz que se salen de la radiación fotosintéticamente activa le van a dar información a las plantas respecto de cuestiones, por ejemplo, vinculadas con cuántas vecinas tienen, si están cerca, si están lejos, ¿sí? En particular, hoy vamos a hablar un poco de eso. Y la tercera cosa tiene que ver con las interacciones bióticas, es decir, esto que les decía primero, de cuál es la relación entre los pequeños herbívoros y las plantas, ¿sí? ¿Cómo es esa evolución o esa coevolución que se viene dando hace millones de años entre los insectos y las plantas, ¿sí? ¿Cómo es que esto sigue vigente? ¿Qué hacen las plantas y qué hacen los insectos para lidiar contra las defensas de las plantas? ¿Y qué hacen las plantas que no pueden salir corriendo y entonces tienen que, de alguna manera, lidiar con esto, ¿sí? No solamente con los insectos, van a tener que lidiar con un montón de otras cosas, como por ejemplo otras plantas, otras especies de plantas, la sombra, el estrés abiótico y un montón de cuestiones. Desde que la planta, es decir, desde la germinación, y desde mucho antes también, de cuando es un fruto, están expuestas en todas sus formas a ser predadas, ¿sí? Porque las plantas son la base de la cadena trófica, entonces evidentemente van a tener que desarrollar un montón de herramientas para poder sortear estos ataques, entre comillas, y entonces poder, digamos, de alguna manera pasar a la generación siguiente. Y lo han logrado y lo vienen logrando con bastante éxito. Entonces
digamos, entender eso es algo que nos convoca fuertemente en un escenario sobre todo de producción, ¿no? Como es lo que vamos a ver un poquito. Entonces, un poco siguiendo como en el contexto, digamos, las plantas se van a defender, sí, pero también en un agroecosistema, por ejemplo, un 13% de pérdidas aproximadamente se las llevan los insectos, ¿sí? Los insectos herbívoros. Otro tanto se llevan los patógenos, que ahí incluimos los hongos y las bacterias principalmente. Otro tanto son las malezas, o mal denominadas malezas, que son plantas que entran en competencia con otras plantas y que no nos interesan para el consumo humano o para lo que sea que vamos a usarlo, y el resto es el consumo humano. Es decir, competimos fuertemente contra el resto de los organismos que también quieren plantas, ¿sí? Todos queremos plantas, esa es la cuestión. ¿Qué hacen las plantas para lidiar con esta otra gente que no somos los humanos? ¿Sí? Y un poquito de eso vamos a hablar hoy. Esta cuestión de la luz, ¿sí? ¿Por qué es importante la luz como fuente de energía? Ya lo sabemos, a esta altura sabemos, casi todos los seres humanos sabemos que las plantas transforman la energía lumínica en energía química, y eso hace que a partir del dióxido de carbono, agua y la radiación par, tengamos comida en el planeta. ¿Sí? Eso ya es algo que, o por lo menos yo quiero pensar que todos lo sabemos. Entonces, ¿pero qué pasa con lo demás? ¿Qué pasa por fuera de la radiación par? Es decir, con el UV, ¿qué pasa con la luz, con el rojo lejano, ¿sí? Que está por fuera de esta radiación que es fotosintéticamente activa? Y bueno, y ahí empezó, digamos, esta revolución de la inteligencia de las plantas, que fue algo que ocurrió en los 90, revolucionó un poco el mundo de la fisiología, porque bueno, las plantas podían ser seres inteligentes, ¿no? Y esta homología siempre esta analogía, perdón, con el pensamiento humano, ¿no? Esta visión antropocéntrica de las plantas son seres inteligentes y pueden ver y entender el entorno. Entonces, en ese paradigma es que aparecen estas investigaciones respecto de las plantas pueden ver, entre comillas, a sus plantas vecinas antes y anticiparse a una respuesta de escape, ¿sí? Entonces anticiparse a esa competencia, por ejemplo, entre las plantas. Uno de los protagonistas principales de esa señal es el rojo lejano, ¿sí? Que son básicamente después de los 700 nanómetros en el espectro de luz, y ya esa es radiación que no es fotosintéticamente activa, nosotros los humanos no percibimos, es el rojo lejano, pero las plantas sí. ¿Y cómo es que hacen esto? Bueno, no tienen ojos y párpados como nosotros, pero sí tienen unas proteínas, perdón, que tienen un cromóforo, es decir, una parte sensible a la luz, y que son los fitocromos, ¿sí? Entonces los fitocromos van a ser responsables de percibir este cambio en la radiación cuando el rojo pasa a ser rojo lejano, y vamos a ver que esta interconversión o este cambio del fitocromo, cuando hay luz roja y cuando hay rojo lejano, le permite a la planta percibir y darse cuenta, digamos, entre comillas, ¿no?, de lo que está pasando en su entorno. Acá, en esta diapo, les muestro que hay muchos receptores específicos para las distintas calidades de luz, y que también le van a dar información a la planta, ¿sí? Están los fitocromos, que son los que vamos a hablar hoy, pero después también tenemos la luz azul, que también le da información a la planta, ¿sí? que está dentro del espectro de la luz visible, y que es percibido por los criptocromos y las fototropinas, ¿sí? Después está, mucho más adelante, después en los 2000, se describen por primera vez los fotorreceptores de luz UV, ¿sí? Entonces ahí avanzamos en esto de, bueno, pareciera que las plantas tienen un conjunto de fotorreceptores específicos para cada calidad de luz, ¿sí? Y que eso va a darle distinta información a las plantas, ¿sí? El fitocromo es uno de los más estudiados, digamos, porque, bueno, habla mucho de esto de la densidad de plantas, y vamos a ver un poquitito cómo es esto de el fitocromo, ¿sí? La estrella de hoy va a ser el fitocromo B, porque es digamos, el responsable, entre comillas, de dar esta respuesta que se conoce como síndrome de escape a la sombra, y que básicamente lo que hacen es percibir los cambios, la proporción de luz roja y rojo lejano en un canopeo. Entonces, en esta situación que tenemos acá en este esquema, donde tenemos esto podría ser una planta de soja, por ejemplo, o de girasol temprano,
lo que vemos acá es que la luz del sol, cuando irradia a los cultivos, sabemos que absorbe en el rojo y en el azul, y lo demás lo refleja o lo transmite, ¿sí? Y en esa cantidad de radiación que refleja y transmite, hay una alta proporción de rojo lejano, ¿sí? Ese rojo lejano es percibido por los entrenudos principalmente, y en las hojas, ¿sí? Y entonces esto genera en aquellas especies que son intolerantes a la sombra, el síndrome de escape a la sombra. Esto es una respuesta de anticipación a la sombra, es decir, se genera como se percibe en los laterales de las plantas. Esto lo que hace es que la planta se adelante y elongue los entrenudos, de alguna manera cambia el ángulo de inserción foliar, ¿sí? Y lo que hace es aumentar la altura. Entonces, en un canopeo denso, es decir, en altas densidades de plantas, lo que puede pasar es que tengamos este tipo de fenotipos donde las plantas empiezan a competir entre ellas y se adelantan a la sombra, ¿sí? La gracia del fitocromo y del shade avoidance es escaparse a la sombra, ¿sí? Entonces, esto por supuesto no es gratis. Entonces, ¿qué pasa si la planta se escapa de la sombra? Bueno, aumenta la partición de carbono hacia la parte aérea, empiezan a pasar algunas cuestiones, y eso puede traer algunos problemas, ¿sí? Por ejemplo, en los cultivos, de girasol, de trigo, de maíz, los que sea, son intolerantes a la sombra. Entonces, de alguna manera, aumentar la densidad de siembra puede traer complicaciones. Por ejemplo, en el girasol puede inducir el quebrado de los tallos, ¿sí? Porque el tallo se hace más fino, se elonga, y el capítulo pesa lo mismo. Entonces, eso puede generar problemas hacia el final del periodo de llenado de los granos. Entonces, esa cuestión de mantener el índice de cosecha a altas densidades, hay que hacerlo con cuidado, ¿sí? Entonces, ese es un poco el contexto agronómico a grandes rasgos hablando de la partición de carbono. Ahora, si nos vamos a meter con las defensas y con la ecofisiología de la interacción entre las plantas y los insectos en un escenario de competencia, la cosa se complica, ¿sí? Y ahí vamos a ir a mirar qué está pasando. Entonces, ¿qué pasa cuando le agregamos un poco más de complejidad al sistema? Entonces tenemos alta densidad, lo que va a generar una baja proporción de luz roja respecto al rojo lejano, ¿sí? Es decir, vamos a tener un efecto de sombra, y además le ponemos insectos herbívoros. ¿Qué va a pasar, digamos? La planta ahí entra en una especie de dilema fisiológico en el que tiene que crecer para escaparse de la competencia de sus vecinas, o tiene que defenderse. Entonces, ahí empieza esta cuestión de, bueno, la planta no puede hacer todo a la vez y hacerlo bien, ¿sí? Como en la vida misma. Entonces, los primeros estudios al respecto estaban enfocados a la partición de carbono. Hay algunos compuestos que tienen que ver con las defensas que no se pueden producir porque son compuestos de lujo, qué sé yo, los terpenos y los alcaloides, por ejemplo, que son de alto costo de carbono y de nitrógeno, en el caso de los alcaloides. Entonces, iba por ahí un poco la hipótesis al principio, ¿sí? Y después, con el avance del estudio sobre qué hace el fitocromo, hay algunas evidencias que mostraron que la luz enriquecida con rojo lejano reprime la inducción de las defensas, es decir, se mete con algunas proteínas que van a ir directamente a bloquear la síntesis del ácido jasmónico, que es la hormona estrella de las defensas contra herbívoros, ¿sí? Entonces, hay una evidencia por ahí. Después hay otras evidencias que hablan de la sensibilidad, digamos, de las plantas pueden producir la misma cantidad de jasmónico, pero son menos sensibles, ¿sí? Después hay otras evidencias mucho más nuevas que tienen que ver con que el rojo lejano prende algunos genes de degradación del ácido jasmónico, ¿sí? Entonces hay como una, hay una cuestión muy, muy, muy puntual del efecto del fitocromo cuando esté inactivo, ¿sí? Sobre la síntesis, la sensibilidad y la degradación de la vida del ácido jasmónico, ¿sí? Entonces ahí ya nos metemos un poco en la biología molecular y celular de las defensas. Pero no vamos a meternos mucho ahí nosotros. O sea, yo la charla que voy a dar hoy voy a contar otras cuestiones, que tienen que ver con las señales químicas del ambiente. ¿Qué información reciben las plantas y qué información están dando las plantas a su entorno? ¿Sí? Entonces, volviendo a esto, hay algunas evidencias en el grupo de gente que ya trabajó en esto, con tomate comestible, ¿sí? Solanum nicopersicum, y las evidencias lo que mostraron fue
que las defensas indirectas, ¿sí? Es decir, me olvidé de aclarar un poco esto, las defensas uno las puede agrupar, digamos, para entenderlas en directas o indirectas, entonces intuitivamente podemos pensar una defensa directa. Si le ponemos un herbívoro, la defensa directa es la producción de alcaloides y terpenos que van a repeler a ese insecto, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, eso sería una defensa directa. Una defensa indirecta sería que ese insecto ataca a la planta y la planta no se lo saca de encima directamente, sino que convoca, entre comillas, digamos, a parasitoides o predadores de ese herbívoro y se lo va a sacar de encima de manera indirecta. Esas son las defensas indirectas. Esas defensas indirectas podrían estar mediadas, o hay mucha evidencia al respecto, que sugieren que están mediadas por compuestos orgánicos volátiles, que de ahora en más le vamos a decir VOX, ¿sí? Que son moléculas de hasta 15 carbonos, que son volátiles a temperatura ambiente, ¿sí? Que funcionan como un gas. Entonces, ¿qué pasa? Esas defensas indirectas, en escenarios de alta competencia, es decir, donde hay mucha densidad de plantas, pueden activar o activarse, ¿sí? Y generar la atracción de los parasitoides y predadores. En tomate esto ya se vio, ¿sí? En tomate comercial, como, bueno, caen las defensas directas cuando aumentamos el rojo lejano, aumenta el ácido jasmónico, ¿sí? Y caen las defensas directas, pero ¿qué pasa? Hay un cambio en el blend. El blend, como en el caso de los vinos o el té, es el olor y el sabor, ¿sí? Cambia, es decir, no es que solamente pueden caer la cantidad total de terpenos o alcaloides o lo que sea que estemos estudiando, sino que hay un cambio en la calidad. Y ese cambio en la calidad lo que hace es dar información distinta al ambiente, y ese ambiente incluye otras plantas y otros insectos, y entonces ahí se produce esta cuestión de atraer a los predadores y a los parasitoides. Como resultado de esto, la presión de herbivoría es reducida, ¿sí? Entonces, podríamos pensar que aquellas plantas que liberan muchos volátiles y que están expuestas a condiciones de alta densidad, bueno, les caen las defensas directas, pero tienen una manera de contratar a predadores y parasitoides que se saquen de encima a ese herbívoro, ¿sí? Entonces, hasta ahí suena muy bien esta historia, pero es bastante compleja de abordar, digamos, porque imagínense un ambiente lleno de volátiles, lleno de insectos y lleno de todo. Entonces, estudiar estas interacciones es bastante complejo y digamos, las conclusiones también son acotadas, ¿sí? Porque las interacciones sabemos a esta altura que son bastante complicadas de entender, ¿sí? Pero no perdamos las esperanzas porque hay algunos resultados que son bastante concisos al respecto. Entonces, este es un esquema que muestra básicamente cómo es la hipótesis de trabajo que tenemos, donde tenemos la herbivoría más rojo lejano, y qué pasa cuando tenemos plantas silvestres en vez de tener plantas comerciales, ¿sí? ¿Qué pasa si en vez del tomate comercial, que está absolutamente domesticado y mejorado para producir tomates más grandes y ricos, en el mejor escenario, qué pasa con sus silvestres que no se parecen a él, ¿sí? Y que tienen las defensas constitutivas muy altas y que, por supuesto, tienen unos frutos muy chiquititos y no están nada mejorados? Entonces, aparece este ingrediente de la planta silvestre, y ¿qué pasa entonces a la planta silvestre con los volátiles? ¿Qué pasa cuando la metemos con rojo lejano, es decir, le simulamos alta densidad de plantas? ¿Y qué pasa cuando le ponemos los herbívoros, ¿sí? O le prendemos la vía del jasmónico, ¿sí? Que hay distintas maneras de hacer esto, hay distintas maneras de decirle a una planta que tiene plantas vecinas y de decirle, che, tenés insectos que te están comiendo el área foliar. Digamos, a una escala experimental y de manipulación, esto los herbívoros nosotros lo manejamos con rociando metilhasmonato, que es la hormona responsable de la respuesta a la herbivoría, y le ponemos rojo lejano a las plantas, ¿sí? ¿Qué queremos ver con esto? Bueno, si cambian los VOX o no, y si ese cambio en los VOX genera o no genera un cambio en las defensas, ¿sí? ¿Qué pasa con los predadores? ¿Y qué pasa con los herbívoros? ¿Sí? Esta es como básicamente el esquema general de trabajo donde nos paramos a ver distintas cosas, ¿sí? Entonces, hoy voy a contar algunos resultados parciales de esto, ¿sí? En los que venimos trabajando. Para eso,
Entonces les voy a mostrar algunos resultados y algunas ideas de cómo lo hicimos, y trabajamos con Solanum lycopersicum, que es el tomate domesticado, el tomate comestible, y voy a mostrarles algunos resultados solamente de estas otras 3 especies, que son originarias de Perú principalmente, y Solanum abrochaites, que es digamos, la especie modelo silvestre que yo decidí usar porque tiene una cantidad gigante de uno de los compuestos que ahora les voy a contar, ¿sí? Entonces, estas, por supuesto, no fui a buscar las semillas a Perú, me hubiera encantado ir a recorrer los ambientes donde crecen, pero las pedimos al Tiger, que es el lugar donde, en Estados Unidos, que son los que tienen el banco de Solanum, principalmente de tomates, no de todas las solanáceas. Entonces, nada, me mandaron las semillas, con un montón de trámites burocráticos de 1 año aproximadamente, conseguir las semillas, ¿sí? Me hubiera salido más barato ir a Perú a buscarlas. Entonces, acá les voy a mostrar el diseño experimental de cómo hacemos para decirles a las plantas que tienen un montón de plantas al lado. Por supuesto, son distintas aproximaciones. Uno podría hacer un experimento de densidad de plantas, para lo cual necesitaría un montón de espacio y condiciones controladas a una escala mayor. Pero si uno pone, por ejemplo, acá se ven los LEDs que tiran un montón de rojo lejano, o sea, tiran 730, y tenemos un filtro para que si queda algo de rojo y de azul también se lo saque, y ponemos las plantas digamos, adyacentes a esa luz. Entonces, estas plantas que están acá a la derecha, lo que están percibiendo en sus entrenudos y en sus hojas es una alta competencia, ¿sí? Las de este lado son el control, que no reciben más que la luz blanca de arriba, ¿sí? Entonces, el tratamiento de luz consiste en, el último día, de 10 a 12, se pone un pulso de rojo lejano fuerte, y ahí el fitocromo queda inactivo toda la noche, ¿sí? Entonces queda inactivo, a la mañana siguiente se prende el fotoperíodo, y ya prende la luz blanca enriquecida con rojo lejano, y otra vez pasa la noche, y al día siguiente hacemos las mediciones. Es decir, al día 3, que ya tuvo un montón de rojo lejano, hacemos las mediciones de volátiles, ¿sí? A esa altura, ya los volátiles se liberaron, se cambió qué volátiles se iban a liberar, cuáles no, se cambia la expresión de genes a las 4 horas de inducir las plantas con rojo lejano, y acá les pongo una foto de cómo hacemos la colección de los volátiles, ¿sí? Que es algo bastante artesanal, porque uno puede hacerlo con envases de vidrio, pero ocupa un montón de espacio, es algo costoso, y además se puede colectar de a un par de plantas. Yo con este sistema colectábamos 3 plantas por tratamiento, ¿sí? 3 de rojo lejano y 3 de luz blanca. Entonces, el sistema tiene que ser todo de teflón, para que no tire ningún volátil, porque todos los volátiles que aparezcan van a salir en el detector del cromatógrafo. Entonces, básicamente esto es bombear aire, capturarlo por arriba con un cartucho que tiene una resina que va a pegar a esos volátiles, y después ese cartucho se hace una elución, se pone un estándar interno para hacer una cuantificación, y lo metemos al cromatógrafo con un detector de masa, ¿sí? Esto nos va a tirar un cromatograma con áreas que uno puede cuantificar cuánto tiene de cada compuesto, ¿sí? Suena fácil, pero no es tan fácil. La primera cosa igual que hicimos fue, bueno, miramos los volátiles, pero también lo que primero hacemos es como de rutina, ver si las plantas tienen o no tienen síndrome de escape a la sombra, ¿sí? Entonces acá, espero que funcione este video, hay un video de cómo a lo largo de estos días de tratamiento que yo les digo que pongo, cómo se mueven, ¿sí? Fíjense cómo se levantan los entrenudos, ¿sí? De este lado están recibiendo la luz roja lejana, y se levantan los entrenudos. O sea, esto pasó en el tiempo de el pulso de rojo lejano a la noche, el día siguiente y al otro día, ¿sí? Al día 3 están estas imágenes, ¿sí? Entonces, hay un montón de indicadores que uno puede medir si hay escape a la sombra. Este es uno. El directo, la observación directa. Lo que pasa es que uno no puede estar 48 horas mirando a la planta a ver si se movió. Entonces, ¿qué hace? Podemos medir el largo de los entrenudos, el ángulo de inserción foliar, cómo cambia, el largo del pecíolo, y también tenemos indicadores moleculares, como hay distintas moléculas que se prenden
y se expresan, genes que se prenden, perdón, y se expresan determinadas proteínas que van a darnos un indicio de que efectivamente está ocurriendo el síndrome de escape a la sombra, ¿sí? Hay un montón de plantas que no tienen, que toleran la sombra, entonces todas esas respuestas no las vamos a ver, ¿sí? Todas las plantas que crecen en el sotobosque son plantas que toleran la sombra, entonces, por ejemplo, mirar si un helecho tiene shade avoidance no tiene sentido, ¿sí? Porque no tiene shade avoidance, porque le cae bien la sombra, ¿sí? Entonces, esta respuesta, que es una respuesta morfológica fácil de ver, bueno, eso es lo que le quería mostrar, que el tomate silvestre tiene una alta intolerancia a la sombra, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con esos colores? ¿Cómo es el olor de esas plantas? Acá les muestro una cosa muy simple y unos resultados muy, muy preliminares de qué pasa con... Acá tenemos todos los terpenos, ¿sí? Lo que se muestra en el recuadro rojo son los esquiterpenos, ¿sí? Acá tenemos 2 silvestres, y fíjense esta que es Solanum abrochaites, que es la especie que yo elegí para comparar con el tomate comercial. ¿Por qué? Porque tiene principalmente sesquiterpenos, ¿sí? Entonces primero que tiene un orden de magnitud más de sesquiterpenos con respecto a los monoterpenos que tiene Lycoperdicus, ¿sí? Entonces, estas plantas claramente tienen distinto olor y tienen distinta señal. Ni hablar de la morfología de las plantas, ni la cantidad de tricomas que tienen, etc. ¿sí? Una cosa que estamos haciendo ahora, y que también quería mostrárselas, que no se las puse en la introducción, es ver qué pasa con, o sea, todo lo que no está hecho, que es básicamente ver qué pasa con la expresión de genes que están vinculados a la síntesis de los terpenos, ¿sí? Esto es un esquema de la síntesis, por ejemplo, del zingibereno, que es un sesquiterpeno, que les vuelvo a mostrar acá, es este que está acá, ¿sí? El que produce la mayor cantidad de zingibereno la produce Solanum abrochaites, esta accesión, porque además hay otras accesiones que no producen, que tienen otro blend, digamos, otro olor. Entonces, ¿qué hicimos? Nos pusimos a ver si, por ejemplo, enzimas claves en la síntesis de zingibereno, como el zingibereno sintasa, o enzimas que son claves en la síntesis de precursores del zingibereno, bueno, ¿qué pasaba? ¿Sí? Entonces, el genoma del tomate está, digamos, descrito desde el año 2012, totalmente secuenciado, y el genoma del Solanum abrochaites está secuenciado hace poco. Las bases de datos no están del todo curadas. Hay algunos problemas cuando uno diseña los primers, porque nada, sale cualquier cosa a veces, porque bueno, esto de no tener una base de datos curada todavía nos trae algunas complicaciones. Sin embargo, pudimos diseñar algunos primers para medir, por ejemplo, en hojas y en tricomas. Ahora les voy a contar un poquito lo de los tricomas, pero en hojas básicamente lo que miramos fue la expresión relativa de la zingibereno sintasa, de esta enzima, y lo comparamos con la cantidad de zingibereno que se liberaba, ¿sí?, en los distintos tratamientos. Acá ustedes van a ver que hay otras barras que dicen metilhasmonato, pero esas no se las voy a contar ahora, ¿sí? Solamente me gustaría que se enfoquen en el primero, que es la luz blanca control, y el efecto del rojo lejano, ¿sí? Entonces vemos que, sí, aunque no son significativas estas diferencias, cae o tiende a caer la cantidad de zingibereno, ¿sí? El zingibereno es un terpeno involucrado directamente en las defensas contra los herbívoros. Pasa lo mismo, digamos, no hay cambio con el zingibereno, y pasa lo mismo con los niveles de expresión relativa de la zingibereno sintasa, pero que cuando uno va a mirar los tricomas glandulares, que ahora les voy a mostrar una foto, que es donde se producen y se liberan los terpenos, la mayoría de los terpenos, lo que vimos fue que los niveles de expresión de la zingibereno sintasa son muy, muy bajos, significativamente menores al resto, o a la luz blanca por lo menos, ¿sí? Y cuando miramos el contenido de terpenos en los tricomas, también la cantidad de zingibereno es baja con respecto a la luz blanca, ¿sí? Entonces, esto nos lleva a pensar que, bueno, una cosa es, qué está pasando entre la producción, que es en los tricomas, y la liberación, ¿sí?
Y acá es donde aparece esta cuestión difícil de dilucidar, que tiene que ver con cómo sabemos si la planta todo lo que produce lo puede liberar, y qué está pasando en esa liberación, ¿sí? Como quién está mediando esto y cómo se está mediando esto, ¿sí? Entonces, acá les muestro que son responsables de la producción y la liberación de los compuestos, principalmente los terpenos, ¿sí? Fíjense, acá está ubicado Lycopersicum, que es el comercial, y hay distintas escalas, ¿sí? Estas son las últimas 3 fotos son fotos de micrografías, perdón, de microscopio electrónico, de barrido, y fíjense los tricomas tipo 6, que son estas cabezas que están acá, ¿sí? Estos son los de Aurocaites, ¿sí? Los tricomas tipo 6, que nada, son bastante más numerosos. Fíjense acá, esta es una foto con la lupa, esta foto que estoy marcando acá. Miren el tamaño y la cantidad con respecto al comercial, ¿sí? Entonces, bueno, nada, son bastante más diversos los tomates silvestres y tienen una cantidad brutal de terpenos. Acá tenemos una foto en detalle de los tricomas glandulares tipo 6 en Lycopersicum y en Aurocaites, ¿sí? Acá tenemos la cuantificación en la cara adaxial y en la cara abaxial de los tricomas glandulares tipo 6, y lo que vemos principalmente es que en Solanum aurocaites hay un efecto significativo de rojo lejano, ¿sí? No sé qué apareció acá. No sé qué es esto. Entonces el efecto significativo es del rojo lejano sobre la luz blanca, si hay una disminución de la densidad de tricomas, mientras que en el Solanum lycopersicum lo que está pasando es que hay un efecto mucho más marcado del ácido jasmónico, ¿sí? Cuando rociamos a las plantas con ácido jasmónico hay una disminución. Pero lo que nos interesa ver ahora es qué está pasando con la especie silvestre, ¿sí? No sé por qué aparecieron estas intervenciones. Bueno, entonces, conclusiones. Conclusiones parciales, o hasta acá lo que puedo contarles. Tengo más cosas para contar, pero bueno. La luz enriquecida con rojo lejano, entonces, debido a las altas densidades de plantas, puede afectar el blend de los volátiles en el tomate cultivado y la cantidad en el tomate silvestre, y consecuentemente liberar al ambiente una señal química diferente. ¿Sí? Eso lo probamos. Estos cambios en las señales químicas podrían ser parte de las defensas indirectas inducibles, ¿sí? Y lo que estamos haciendo ahora es trabajar en entender la regulación que tendría el fitocromo B sobre la expresión genética de las terpenosintasas. No sé qué pasó con esto, alguien pirateó y me puso estas líneas. Bueno, acá está la gente con la que trabajamos. El jefe de laboratorio es Carlos Vallaré, que seguramente lo conocen. Él trabaja en el IFEBA, que es un instituto CONICET de la Facultad de Agronomía, y es docente también en el IFEBA y en la UNSAM, donde yo hago mi carrera de investigadora, digamos. Y después, bueno, puntualmente en la UNSAM, en el IBIO, estoy yo, está Rosario, que es estudiante de doctoral, Stephanie, que ya se licenció con resultados de esta tesis. Después todos estos resultados son de esta gente, ¿sí? Está Marina, que también fue, los primeros resultados de las silvestres fueron de ella, ¿sí? Y Patricia Fernández, que es la investigadora con la que hacemos los análisis en el cromatógrafo gaseoso de biomoléculas en la FAUA, ¿sí? Bueno, y eso es todo para contarles ahora. Muchas gracias. Milena, muchísimas gracias por la presentación, excelente, me encantó, perfecto. Acabo de activar el chat, entonces si alguien quiere realizar alguna pregunta. Sí, no sé qué pasaría por lo de las líneas. No sé, no sé qué pasó, como que de golpe se me... Claro que hay alguien estuvo curioseando y hay una aplicación de anotar.
Entonces, claro, ahí quizás la activó y por accidente se hizo una línea. Y yo hice una café para mostrarlo, simplemente. Pero no es Mirá. nada de cuidado. Ok. Sí, acabo de ver la café. Tremendo. Hay una pregunta en el chat de Sofía Hernández. En los resultados obtenidos, ¿se podría concluir que las silvestres tienen mejor respuesta indirecta que los cultivados debido a la diversidad de tricomas o son iguales? Bueno, es una buena pregunta. Acá estoy viendo. En los resultados obtenidos, acá está. Las silvestres hicimos experimentos y ahora vamos a hacer otro experimento con mosca blanca. Tienen en general una respuesta directa mucho más marcada, o sea, producen una cantidad de terpenos que es insoportable para cualquier insecto, ¿no? Entonces, ya las defensas directas son fuertes. Lo que queremos ver ahora es, bueno, si uno le da rojo lejano, ¿qué pasa con esas defensas? ¿No? Si van a bajar un poco, entonces ahí van a venir los herbívoros, y si eso puede de alguna manera convocar algún parasitoide, ¿sí? Lo que pasa es que es complicado esta cuestión de los bichos, ¿sí? Hicimos algunos experimentos y los bichos no hicieron nada, como que estaban así aletargados, no querían hacer nada. Entonces, bueno, ahora vamos a probar. Sospechamos que tenía que ver con la estación del año, aunque el experimento lo hicimos en Brasil y los bichos están siempre en verano. Tienen un ritmo de crecimiento y como una especie de ciclo donde los insectos no comen. Entonces, nada, era difícil hacer la aproximación, pero lo que queremos ver es efectivamente eso, si las silvestres, qué tienen las silvestres o qué propiedades tienen las silvestres para lidiar con esas defensas indirectas, ¿sí? Si efectivamente van a atraer a parasitoides o van a directamente repeler y ya con la cantidad de defensas directas que tienen son capaces de sacarse de encima a los herbívoros, ¿sí? Pero es algo que la semana mosca blanca, que mosca blanca es algo, una peste para el tomate comercial. Vamos a ver qué pasa. La verdad que estamos ahí como... Ese sería como el último paso para poder cerrar una historia inicial sobre esto, ¿sí? Porque de rojo lejano y Solanum abrocaites, por ejemplo, no hay muchas cosas. O sea, no hay una mezcla de esto. Porque es difícil de estudiar también, ¿no? Como es difícil hacer responsable al rojo lejano del cambio del blend. O sea, es algo bastante como, hay como una caja negra en el medio, ¿no? Como, bueno, yo estoy viendo esto, estoy cambiando este factor de a uno, y lo que veo es que tiene otro olor. No sabemos qué está haciendo el fitocromo o cómo lo está haciendo, ¿sí? Entonces, las conclusiones hay que tomarlas con mucha precaución, porque no podemos hacer una conclusión tan fuerte de, bueno, sí, el rojo lejano me cambia el olor y eso me cambia esto y me cambia lo otro por esto, porque lo está haciendo así. Podemos inferir algunas cosas, ¿sí? Una pregunta, Milena. Cuando tú estabas analizando con el cromatógrafo, adicionalmente a los terpenos, ¿encontraste otras moléculas que podrían ser de interés o para estudio? Sí, hay... sobre todo cuando estudié los silvestres, ¿no? Fíjate que cuando colectás los volátiles solo están las moléculas livianas, digamos. Entonces aparecieron algunos homoterpenos, y algunos como alcoholes que son de 6 carbonos o 5 carbonos, pero la mayoría eran monoterpenos, o sea, 2 o 3 monoterpenos y un montón de sesquiterpenos, muchos sesquiterpenos. O sea, muchos todo carbono 15 era básicamente. Nada, así que no hay en ese sistema de colección, lo que vos vas a capturar es básicamente terpenos. Lo que puede hacer, nosotros por ejemplo lo que hacíamos era colectar de a uno, no les mostré el video, pero hay un video que muestra cómo colectamos los tricomas, que los colectás de a uno con una pipeta Pasteur, y después eso lo mirás, y ahí aparecen muchos menos compuestos todavía, ahí baja el ruido un montón, o sea, la cantidad de compuestos que hay baja un montón, porque es mucho más específico, ¿sí? Porque uno tiene que pensar, no sé, Abrocaites tiene 4 tipos de tricomas, en algunos tiene azúcares, o sea, los de tipo
creo que eran los tipo 1, que son unos tricomas, a ver, los tengo acá, que son los alargados y que también son glandulares. O sea, la clase de tricomas es una clase entera, la clase. La presentación de tricomas es algo... Acá, mira. Por ejemplo, acá, Brocaites, que tiene un montón de pelos largos, ¿sí? No sé si se ven acá, que son los que se ven a simple vista. Esos largos tienen acil azúcares. O sea, son compuestos que tienen básicamente azúcar y que también pueden generar algún tipo de señal, ¿sí? Pero no generan no dan este olor como sí los terpenos, ¿sí? Hay otros tricomas que pueden tener alcaloides, ¿sí? Que tampoco van a dar olor, ¿sí? Sino que van a almacenar compuestos. Pero por eso digo, depende de la técnica. Cuando vos específicamente con una pipeta, los tricomas tipo 6 se decapitan, vos lo tocas y se rompe y sale el olor, ¿sí? Cuando uno toca una hoja de albahaca o menta que la toca para que salga el olor, lo que estás haciendo es explotar estas cabecitas, ¿sí? Cuando el insecto camina por acá, va enganchándose y eso se va liberando, ¿sí? Entonces, dependiendo del tamaño del insecto, esto va a ir tocando esas cabezas, las cabezas van a ser decapitadas y ahí sale el olor, ¿sí? Por eso es muy importante cómo uno manipula a las plantas cuando va a hacer la colección, ¿sí? Sale todo en el cromatograma. Si ese día usaste perfume, salió en el cromatograma y perdiste tu experimento, ¿sí? Entonces es muy complicado aislar el ruido. Lo que pasa es que cuando vos tenés estos compuestos que tienen una alta cantidad de terpenos, no importa el ruido que le pongas porque tenés tanta cantidad. Yo para poner a punto el método en el cromatógrafo, lo que tuve que hacer es colectar menos tiempo porque me saturaba el cromatograma. O sea, tuve que hacer unas diluciones para que me salieran los picos dentro del rango de detección, porque si no se te escapaban, el área de emisión se te escapaba, ya está, era una cantidad tan grande de terpenos que la tenías que diluir, ¿sí? Entonces... Ok. Perdón, para completar la pregunta, en el metabolismo, ¿qué vienen primero? ¿Se generan terpenos y después sesquiterpenos? O sea, los sesquiterpenos tienen un nivel de mayor requerimiento de energía para ser producidos. Sí, mira, acá en la diapositiva en Solanum abrocaites, el origen de los sesquiterpenos es a partir de este neryl difosfato sintasa. Vos podés, a partir de este precursor, salen monoterpenos. Ok. Digamos. El gasto es el mismo, el gasto Energético. metabólico, si se quiere. Sí, sí. En el Lycopersicum la biosíntesis es distinta. Los sesquiterpenos se producen en el citosol. Esto todo se produce en un plástido, en el caso de abrocaites, ¿sí? Entonces, es diferente la síntesis de los sesquiterpenos en el comercial. Yo no lo puse acá, pero sí, es diferente. Tengo acá una. Hay 3 preguntas adicionales, si las quieres leer. Sí, ahora les leo. A ver. Dice... Hugo Romero pregunta, ¿en un ambiente de producción existe un efecto de la luz infrarroja sobre la calidad del fruto que se produce? Mirá, yo no tengo información al respecto. Sé que hay gente que está trabajando bastante en esto, de ver si el infrarrojo afecta la calidad del fruto. Uno podría pensar que sí, porque si está afectando, si el rojo lejano me está cambiando el olor, probablemente me esté haciendo un efecto sobre la calidad del fruto. Lo que me parece es que, primero, si uno tiene mucho rojo lejano, te va a afectar la partición de carbono. Entonces, vas a tener unos problemas antes, digamos, en la fase vegetativa y en la partición de carbono. Después, si le pones directamente a los frutos, no sé cómo le irá al tomate si le pones directamente infrarrojo, cómo le va, ¿sí? No, la verdad que no sé al respecto de eso, o por lo menos no vi muchas cosas al respecto. Sé que genera cambios, por ejemplo, en hortalizas de hojas, sí, hay un montón de gente ahora haciendo cosas de, bueno, ¿qué pasa si le pones luz azul o luz roja, rojo lejano? ¿Qué pasa con los pigmentos? Y eso genera distintos gustos y sabores, pero porque tiene que ver con la producción de flavonoides y, ¿cómo se llama?
carotenos, ¿sí? Entonces, pero no sé en tomate, ni tampoco sé cómo le va a la calidad del fruto. Habría que buscar un poco más de eso. Yo no me crucé con ningún trabajo puntualmente, pero habría que verlo, ¿eh? Mm, Dice la pregunta de Adriana, ujú. ¿por qué incluyeron luz LED y no luz natural? Por una cuestión de espacio y de controlar el ambiente, ¿sí? Como se hacen experimentos controlados, son plantas que reciben 200 micromoles por metro cuadrado por segundo en una cámara de crecimiento. Si vos querés hacer un experimento afuera, el setup es distinto y tenés que poner mucho más rojo lejano, porque tenés que compensar la relación de rojo lejano de micromoles, no solamente de la relación de cuánta longitud de onda, sino cuántos moles tenés, ¿sí? Entonces, si una quiere hacer un experimento controlado, lo tiene que hacer en la cámara, y entonces, bueno, tenés que poner luz LED, no tenés opción. Pero no es que tenga una mejor respuesta fotosintética, nada supera a los 1000 micromoles del sol con respecto a la fotosíntesis, ¿sí? Hay experimentos y se hacen afuera experimentos, se hacen experimentos de sombra afuera con filtros directamente, que filtran todo y dejan pasar solo el rojo lejano, pero es otro setup experimental, sí, claramente, o sea, pero no tiene que ver con eso, ¿eh? Después dice acá, Sheffer dice, para que los tricomas cumplan su función, la humedad del ambiente es indispensable. ¿Por qué? No sé bien si entiendo la pregunta, pero la humedad ambiental, digamos, tiene que ser ideal para que no pasen otras cosas como, qué sé yo, no salen por los estomas. No sé si te estás confundiendo con los estomas. No sé, la planta tiene que estar en una condición óptima de humedad y temperatura para que funcione, para tener un estrés por vez, ¿sí? No sé lo de la humedad ambiente, no sé si te estás refiriendo a que tiene que estar mojada la hoja. No, si querés, podés preguntarme en vivo. Si de pronto Jeffer puede replantear la pregunta, puede escribirla para el chat. Mientras tanto, si me permiten, Milena, primero, muchas gracias por la presentación, súper interesante. Y estaba pensando un poco en base a lo que tú nos contaste y a los resultados que nos mostraste también, es que claro, uno podría ver dos líneas de avance en esto, ¿no? Una es identificar, ¿verdad? Ciertos elicitores que activan ciertas respuestas que pueden ser más o menos ventajosas y eventualmente pensar en llevar eso al tomate cultivado, pero también en un paradigma distinto. Ahora con todo este tema de agroecología y cosas por el estilo, esto también podría abrir muchas líneas respecto de cultivos combinados y cosas por el estilo que finalmente sean muy beneficiosos, ¿no? Para el sistema completo. Por lo pronto, ¿verdad? Reducción de presión de control de plaga y cosas por el estilo. Entonces, ¿han visto, han explorado, han pensado en respecto a estas dos líneas u otras que a mí se me escapen eventualmente, pensando un poco en el futuro? Perspectivas. Sí, bueno, yo escribí un PICT hace 2 años, que todavía, un PICT son proyectos donde vos pedís plata al gobierno para que te dé para investigar. Y esa plata viene del Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces uno escribe proyectos ahí y cuando te dan la plata puedes avanzar y si no, no. Entonces, ese proyecto lo escribí en el 2019 y involucra justamente esto, la combinación del silvestre con el comercial, por ejemplo, o con otros cultivos, para justamente funcionar como un atractante o como un repelente, o pensándolo en estos términos, ¿sí? O sea, yo lo estoy pensando en estos términos, como la cuestión más aplicada de esto sería hacer cultivos combinados, ¿sí? Porque los tomates silvestres crecen tranquilamente en cualquier lugar, ¿sí? Y son una bomba atómica de compuestos, ¿sí? Entonces,
siempre la idea de entender cómo funcionan las defensas está en un marco, digamos, si se quiere, agroecológico, o con la idea de entender, de poder promover esto, digamos. Nosotros directamente, o sea, yo no trabajo directamente en agroecología, ni tampoco voy a hacer la promesa de voy a hacer esto para reducir el uso de pesticidas, pero está en ese marco, digamos, como, digamos, si uno pudiera proyectarse, la proyección sería esa, ¿sí? Como la proyección es, bueno, yo quiero entender esto, porque si las plantas se pueden defender y uno con distintos ajustes de luz, bueno, por ahí puedes empezar a integrar, y esto que decía al principio de, todos tenemos derecho a comer plantas, ¿sí? Como, bueno, ¿por qué querés sacar a todos los insectos? No, yo no quiero sacar a todos los insectos, ¿sí? Yo quiero que todos podamos comer y que dejemos de dar este discurso de tenemos que producir más y mejor alimento. No, hay un problema puntual que tiene que ver con cómo se reparte ese alimento y cómo el sistema de producción, digamos, cómo mejorarlo y hacerlo menos extractivo y destructivo, digamos. Entonces, si vos me preguntas a mí cuáles son las ideas que están de fondo, son esas. O sea, la idea es combinar los insectos y las plantas para que todos podamos comer y vivir en paz, digamos. Es un poco ese el discurso, que suena muy ingenuo y como utópico, pero bueno, es eso. O sea, yo no quiero hacer un producto biotecnológico donde diga, bueno, yo quiero diseñar un tomate que se banque todos los pesticidas, así el resto de las cosas muere, y ese tomate sobrevive a todo. No es esa mi idea, ni tampoco es mi paradigma, digamos, como investigadora, ni como docente, ni como nada. O sea, mi idea es entender para poder disponer de esas herramientas y organizarlo de una manera armónica, y seguir viviendo con las 260.000 especies de angiospermas asociadas a las 260.000 millones de insectos que están coevolucionando con las plantas, ¿sí? Entonces, ese es mi discurso profundo al respecto. Bien, muchas gracias, muy interesante. Tengo un experimento planteado con soja y tomate, donde lo que quiero ver es justamente qué pasa con la migración de las larvas de los herbívoros si vos tenés una combinación, un arreglo espacial distinto. Esto es en el campo. Si me llegan a dar la plata, lo hago y les cuento el año que viene. Es un arreglo espacial distinto de distintas densidades de plantas, donde efectivamente hay una competencia por luz, y al lado un cultivo de soja. Entonces, ver qué pasa con la interacción con los predadores generalistas, por ejemplo, perdón, los herbívoros generalistas, y ver qué pasa con los predadores, ¿sí? Como, bueno, a ver cómo se portan o cómo se portarían en un sistema mixto. Por supuesto, ahí colectar los volátiles va a ser una tarea difícil porque hay de todo, pero hay algunos trabajos muy interesantes respecto a esto de la migración de las larvas, que me dieron como me inspiraron a este experimento bastante bizarro, que es ver cómo sí las larvas se pueden mover, y si de golpe las plantas, cuando demoran su respuesta, expulsan a la larva en su máximo estadio de crecimiento, y entonces la larva, cuando ya está, que se come toda el área foliar, salta a otra planta y la defolia completamente, ¿sí? Entonces esta planta que la echó, digamos, se saca encima la competencia por otras plantas, ¿no? Entonces esas estrategias de las plantas, que son son como para mí, los problemas domésticos que no podemos ver porque estamos persiguiendo otras cosas, y para mí ahí está un poco la clave, ¿no? Como empezar a ver a esta escala de planta y de cultivo cómo es que funciona la cosa, ¿sí? Y después llevártela al laboratorio y estudiarla y disectarla y hacer todo lo que quieras, pero esa cuestión ahí de ver cómo empieza todo, ¿no? Bueno, ese es un experimento que tengo planteado y que no sé si lo voy a dejar o no. No sé. Bueno, muchas gracias, Milena, por el seminario. Estuvo muy lindo, muy interesante, como siempre, todo lo que nos contás. Gracias a todos y todas los que participaron, y bueno, los y las esperamos en el seminario del mes próximo para que asistan, y nos vemos pronto. Chau, chau. Ok, gracias a todos. Gracias. Chao. Adiós. Gracias. Gracias, Milena, gracias a todos, todas, que estén muy bien. Gracias. Gracias. Adiós.